Bienvenido a tuprofesorvirtual.com. En la lección de hoy veremos una de las expresiones de la cantidad de sustancia, el mol, y también hablaremos sobre el número de Avogadro. El mol, cuyo símbolo es mol, es la unidad con que se mide la cantidad de sustancia. Es una de las 7 magnitudes físicas fundamentales del Sistema Internacional de Unidades. Tratemos de entender el concepto de mol mediante ejemplos. Si tenemos 12 manzanas, podemos decir que tenemos una docena de manzanas, es decir, 12 unidades las podemos agrupar como una docena. Si quieres, puedes contar las manzanas. Hay 100 manzanas. 100 unidades las podemos agrupar y decir que tenemos una centena. Contar manzanas u otros objetos que podemos ver es fácil. Pero ¿te imaginas tratar de contar individualmente las partículas de un material? Esas partículas tan pequeñas que no alcanzamos a ver ni con el microscopio. Es imposible. Esto llevó a desarrollar métodos para determinar estas cantidades de manera rápida y sencilla. Después de mucho experimentar, algunos científicos coincidieron en que se podía establecer una unidad de sustancia si agrupaban cierto número de partículas. Y establecieron que 6,02 por 10 a la 23 partículas agrupadas serían igual a un mol. El mol quedó determinado entonces como el número de moléculas de hidrógeno existentes en 2 gramos de hidrógeno, que corresponde a 6,02 por 10 a la 23, al que se conoce como número de Avogadro. Fue el físico químico francés Jean Perrin, en 1909, quien propuso nombrar la constante en honor al científico italiano de principios del siglo XIX, Amedeo Avogadro. Avogadro, quien determinó por primera vez que el volumen de un gas a una determinada presión y temperatura es proporcional al número de átomos o moléculas, independientemente de la naturaleza de este gas. Perrin ganó en 1926 el Premio Nobel de Física, en gran parte por su trabajo en la determinación de la constante de Avogadro mediante varios métodos diferentes. Básicamente, Perrin corroboró los resultados de Avogadro. Entonces, dejamos establecido que 6,02 por 10 a la 23 partículas es un mol. Cuando hablamos de partículas, nos referimos básicamente a átomos o a moléculas, pero también podemos hablar de iones. Si tenemos un mol de mercurio, esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de mercurio. Si tenemos un mol de oro, esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 átomos de oro. Y si tenemos un mol de agua, esto equivale a 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. La cantidad de partículas no varía, aunque varíe la sustancia. Veamos cómo podemos utilizar esta información. Determinar cuántos átomos de calcio hay en 3 moles de calcio. Para realizar este cálculo, nuestros 3 moles de calcio lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23, que es nuestro número de Avogadro. En este caso representa los átomos de calcio entre un mol de calcio. 6,02 por 10 a la 23 átomos entre un mol será el factor de conversión de moles a átomos. Esto nos permite simplificar la unidad de moles y obtenemos los átomos. Al hacer el cálculo obtenemos que 3 moles es igual a 1,806 por 10 a la 24 átomos de calcio. Determinar cuántos moles representan 10 por 10 a la 23 moléculas de agua. 10 por 10 a la 23 moléculas de agua la multiplicamos por un mol de agua entre 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Un mol entre 6,02 por 10 a la 23 moléculas es el factor de conversión de moléculas a mol, el cual nos permite simplificar la unidad moléculas y obtener los moles. Al hacer el cálculo obtenemos que 10 por 10 a la 23 moléculas de agua es igual a 1,66 moles de agua. Hemos llegado al fin de la lección. Continúa practicando y aprendiendo. Hasta una próxima lección en tuprofesorvirtual.com.